amigos y amigas del canal, llegamos a un capítulo más de estas tertulias, el capítulo 13. Y hoy, como ya os conté un poco la dinámica de este programa, iba a traer personas conocidas, pero también otras personas no tan conocidas para el gran público, pero que tienen mucho que contar y mucho que aportar. En este espacio, como sabéis, queremos compartir, debatir, ampliar nuestro conocimiento, ver diferentes puntos de vista que nos puedan servir en nuestra vida diaria. Y hoy hablaremos de filosofía, en concreto de estoicismo, pero también hablaremos de otras corrientes filosóficas y de cómo nos pueden afectar o ayudar o inspirar en nuestra vida diaria, y espero que lo que aprendamos hoy, de la mano de nuestro invitado, nos ayude a ser un poco mejores, a hacer el mundo un poco mejor y a continuar con esa curiosidad y esas ganas de aprender. El invitado de hoy se llama Raúl Parra, es profesor de filosofía, es un gran amigo, así que espero que lo recibáis como habéis recibido a los anteriores invitados. Es un gran amante del conocimiento. De hecho, ya ahora nos hablará de su camino, sus experiencias, sus corrientes filosóficas que le han influido. No solo la filosofía occidental, sino también las filosofías orientales, que eso es lo que tenemos en común, la inspiración del taoísmo, del budismo. Así que, sin más, vamos a recibir a Raúl Parra, nuestro filósofo del programa número 13. Bienvenido, Raúl. Gracias, Jezabel. Pues aquí estoy. No tan conocido, de hecho nada conocido, pero muy amigo tuyo, sí. Amigo mío y bueno, gracias a eso sé que merece mucho la pena que estés aquí y que tienes muchísimo que aportar a esta comunidad de seguidores que cada día va creciendo más, que ya somos 21.000 y pico a día de hoy. Así que... ese dato a estar tranquilo, pero vale. No, aquí estamos en familia completamente, ¿eh? Ya verás, la comunidad, toda la gente que te va a escuchar es gente curiosa, que quiere saber, que quiere aprender y compartir esta tertulia, este rato con nosotros. Así que bienvenido y bueno, vamos a entrar en faena. Yo te he invitado hoy aquí, que lo explico aquí a la audiencia, para hablar de estoicismo. A mí siempre me ha gustado mucho la filosofía, de hecho desde muy jovencita, casi una niña, empecé a leer a Platón y me leí prácticamente todos los diálogos, luego enganché con Nietzsche, que me parece una mezcla como muy, muy diferente pero complementaria a la vez. Bueno, tú sabrás de eso mucho más. Y hace año y pico, a raíz de un problema personal que tú conoces bien, pues cayeron varios libros de estoicismo en mis manos y ahí empecé a investigar un poco más sobre esta corriente filosófica. Y entonces vi que se había puesto muy de moda, que muchas personas aplican el estoicismo hoy en día, ha sido como una corriente y de hecho se ven en las redes sociales frases de Marco Aurelio, de grandes filósofos estoicos, como para inspirar el día a día. Entonces dije, pues voy a invitar a un filósofo, ¿quién mejor para explicarnos nada más y nada menos qué es el estoicismo? Explícalo como para tontos, para personas que no saben lo que es la filosofía, que no saben nada de este tema. Cuéntanos cómo definirías el estoicismo y cuáles son sus fundamentos principales. A ver, te escuchamos. Antes de nada, a mí eso que has dicho de conexión Platón-Nietzsche me gustaría que lo contases. No quiero convertirme en entrevistador y darle la vuelta, pero si lo puedes comentar, estaría bien. En términos simples, el estoicismo, ¿no? Vale, yo... Como creo que vas a ir saliendo a lo largo de la entrevista los principios del estoicismo, creo que voy a comenzar por comentar dos cosas que puede situarnos, ¿vale? Entonces, el estoicismo es una de las grandes escuelas clásicas de filosofía, junto con el aristotelismo, el platonismo, que tú has hablado de ello, el epicureísmo también, el cinismo, el escepticismo y no sé si el pitagorismo, hay un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen, yo creo, de interesantes todas estas escuelas clásicas y qué tienen de importante? Yo creo que lo que tienen de importante, y es lo que hemos perdido, y esto puede responder a alguna pregunta que a lo mejor puede surgir, que es por qué ahora está resurgiendo el estoicismo con tanta fuerza. Yo creo que lo que tienen todas estas escuelas en común es que aportan una filosofía que no es meramente un ejercicio intelectual de reflexión, absolutamente desconectado de la vida, sino que son reflexiones prácticas que representan sabidurías prácticas de la vida. Te orientan en el mundo y en la vida, y no solamente al modo coach, ¿no? Vamos a decirlo así, de cómo tener éxito o algo así, sino que además lo conectan con una visión cosmológica, metafísica, es decir, con una visión del universo muy completa, que abordan todos los aspectos de la realidad.
Entonces, es una de las grandes escuelas clásicas que pasó que cuando llegó el cristianismo, pues muchas de estas escuelas se barrieron y desaparecieron completamente. Y solamente, digamos, que se mantuvo el platonismo y el aristotelismo, pero adaptados al cristianismo, ¿no? O sea, según sus necesidades, hubo una enorme pues, limpia. Y entonces, eso así como de entrada. No sé, no dice mucho de qué es el estoicismo, pero yo creo que es un buen marco para empezar. La segunda cosa que quería decir, el fundador. El fundador es Zenón de Citio, que es un señor, bueno, pues que procedía de Chipre. Entonces, voy a contar una anécdota, que yo creo que a veces las anécdotas pueden decir más que muchas teorías. Este señor era un comerciante, ¿vale? Y pues comerciaba, pues, no sé si con sedas o qué, pero cerca de Atenas se le hundió su barco y perdió todo. Y entonces, en esta enorme crisis, ¿no? De perderlo todo, paseando por Atenas, creo que encontró un libro de Jenofonte donde se hablaba de Sócrates. Y dijo, espérate que lo tengo. Bueno, pues dijo, quiero conocer a un filósofo, no sé si a un filósofo o a este filósofo, que ya estaba muerto, ¿no? Para la época, o a un filósofo, quiero conocer más de esto. Y el librero apuntó a alguien que pasaba por ahí, señalando a Crates, que era discípulo de Diógenes bueno, Diógenes el cínico, que no sé si se le conoce o no, si no podemos hablar de él, que es un discípulo de Sócrates, ¿vale? Y dijo, pues ahí tienes uno. Y entonces, pues a partir de ahí parece ser que influido por el cinismo, que si quieres aclaramos lo que es, y por otras corrientes filosóficas, ¿no? Como los megáricos, que eran personas que se dedicaban a la lógica y ese tipo de cosas, pues esta persona se formó y acabó desarrollando el estoicismo. Pero ¿qué es lo interesante de esta anécdota, no? En el origen del estoicismo, pues está una anécdota muy significativa, donde alguien pierde todo y eso, en vez de ser la desgracia que le lleva a la depresión y al Prozac, el equivalente a la época, no sé cuál sería, la bebida, no sé, en vez de llevarla a eso, le lleva a una reconversión tan profunda que le lleva a fundar una de las escuelas clásicas más potentes, tan potente que pues estamos hoy hablando de ella, ¿no? Y bueno, pues eso, aparte del rollo crisis, oportunidad y todo eso que hablaremos si quieres de esto, es muy importante señalar que el estoicismo desde su origen tiene una fuerte connotación de desapego hacia lo material entre comillas, porque todo es material para los estoicos, ahora hablaremos de eso, ¿vale? Desapego hacia la posesividad respecto a la material y hacia identificarse con eso. O sea, este señor lo pierde todo y para él es probablemente el mejor acontecimiento de su vida. Fíjate, pero también depende un poco de cómo se lo tomó, porque podía habérselo tomado mal, ¿no? Y decir, ¡ay, qué desgracia! Y eso tiene que ver con el estoicismo. Efectivamente, el darse cuenta de cuánto depende nuestra felicidad de la interpretación y de la distorsión que genera nuestra interpretación sobre la realidad. Eso tiene mucho que ver con el estoicismo. Y a veces no es cómo se lo tome, sino las propias circunstancias de la vida las que te pueden apretar. Quiero decir, si una persona vive de repente una situación de guerras, crisis económica, todo su sistema se desmorona, como parece que nuestra sociedad se dirige ahora a la destrucción más absoluta, que también luego podemos hablar de eso. Ahí en ese caso, no, quiero decir, te lo tomes como te lo tomes, son hechos que te están afectando directamente, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo puede una persona recurrir a la vía estoica para no dejarse arrastrar por la desesperación y conservar la templanza, ¿no? Que es un poco lo que cuenta también el estoicismo, que es como mantente en tu centro, desapégate. O sea, ¿nos podrías contar un poco como las herramientas o características del estoicismo que puede aplicar una persona ante situaciones extremas? Hala, ya sí, ya deja la pregunta. A ver, yo creo que hay un poco de trampa en esa pregunta, ¿vale? Sinceramente. Porque, a ver, una pregunta podría ser, ¿por qué está tan de moda el estoicismo? Y una respuesta, yo tengo, digamos, una doble respuesta. Primero, en este momento de... Uy, me estoy yendo de tu pregunta. No me estoy yendo, parece. No te preocupes, que los dos somos Géminis, ¿sabéis? Es probable que nos vayamos de las preguntas, de las respuestas y de todo. Pero ya volveremos. Creo que hay un poco de trampa en esa pregunta. Y voy a aprovechar para responder por qué tiene tanto éxito el estoicismo en día. Lo primero, parece que me desvío, pero voy a volver. Lo primero, como he dicho antes, estas escuelas clásicas nos ofrecen, digamos, cosmovisiones que no son mera reflexión teórica, intelectual, pedante, sino que nos ofrecen como sabidurías prácticas para la vida. Y eso yo creo que hoy en día tiene mucho atractivo,
¿Por qué? Porque es justo lo que hemos perdido. La filosofía, yo creo, me da un poco la sensación que poquito a poco, en la época de la modernidad, pero cada vez más en la época de la ilustración y luego con la industrialización y ya en el siglo XX a saco, se va convirtiendo en un ejercicio teórico-intelectual desconectado de la vida y deja de ser una sabiduría práctica. Por otro lado, la religión ocupa ese lugar en Occidente, la religión cristiana, pero esta religión mismamente también está en decadencia constante hasta que Nietzsche pues, lo constata, ¿no? Con Dios ha muerto. Y el siglo XX es un siglo de vacío existencial absoluto. Ahí surge por eso el existencialismo de otras corrientes. Y yo creo que el atractivo que tiene precisamente este tipo de filosofías, ahora está de moda el estoicismo, también he visto libros sobre epicureísmo. Hace unos años, hace 10 años, yo creo que estaba muy de moda el budismo zen y ahora está menos. Pero este tipo de sabidurías nos ofrecen, pues es una respuesta al sentido de la vida, básicamente, ¿eh? Vamos a decirlo así para resumir. Entonces, el estoicismo tiene probablemente mucho éxito por eso, hoy en día. Porque vivimos en el nihilismo, sin orientación. Pero por otro lado, creo que también se puede ofrecer como un producto de consumo que te ofrece una caja de herramientas fáciles para conseguir eso que me has preguntado. ¿Que me puedes repetir? La pregunta era, ¿cómo conseguir mantener la templanza en esta época de desolación y destrucción por todos lados, ¿no? ¿Qué herramientas del estoicismo, por ejemplo, el desapego, la templanza, el controlarte a ti mismo y no dejarte llevar por la agresividad, es como un poco mantenerte en el centro? O sea, como herramientas o trucos que recomienda el estoicismo para aplicar a la vida diaria y que no te arrastre como un vendaval. A ver, seguro que las hay. Seguro que el libro es muy bueno, maravilloso sobre todo esto. Yo creo que hay un poco de trampa. Las herramientas son útiles mientras sean herramientas. Eso quiere decir que no podemos fetichizarlas, ¿no? Y que las herramientas que te ofrece, yo que sé, Cicerón en su siglo o otro filósofo son las de su época. Y otro filósofo en nuestra época te puede ofrecer otras adaptadas a nuestra época y cada persona necesitará las suyas. Por eso creo que hay un poco de trampas en la idea de que tú vas a coger un libro y te va a solucionar todos los problemas con unas herramientas y unos pasos. Que puede serte útil, tampoco hay que negar esa opción. A lo que voy, creo que el estoicismo va a algo más profundo, creo, que meramente ofrecerte unas herramientas para superar la ansiedad y las dificultades. Claro, vamos de poco en poco. Entonces, profundiza, sigue. ¿A qué va el estoicismo? Vale, pues yo creo que el estoicismo va más allá, va a la necesidad de tener un conocimiento profundo de uno mismo. Y ese es un camino donde posteriormente uno va descubriendo a lo mejor herramientas, pero no es al revés. ¿Vale? No hay herramientas que te garanticen la apaceia, lo que tú has hablado, la paz, ¿no? Interior, que hablaremos luego de apaceia si quieres, la ausencia de perturbación. Lo que hay es una apuesta por una autoindagación dentro de la cual tú puedes descubrir unas herramientas que a lo mejor no valen para otra persona. No sé si me explico. Sí. Si quieres... Con lo cual sería un trabajo, a ver, yo te pregunto, a ver qué opinas, sería como un trabajo personal de uno con uno mismo. Sí. ¿No? Entonces, con lo cual pueden ser herramientas que sirven a uno que no le pueden servir, pueden no servirle a otro. No hace falta ni un gurú ni nada, cada uno con su propio camino. Por eso había estoicos tan dispares, desde Marco Aurelio a Musonio Rufo, que es más así como más desconocido, ¿no? A Séneca, muy diferentes entre sí, pero con bueno, algunos patrones parecidos. Bueno, ¿qué opinas? No sé si no hace falta un gurú, es que estamos en las mismas. A lo mejor hay una persona que necesita un maestro, llámalo gurú o lo que sea, y otra que no. No sé si me explico. Sí. Lo que está claro es que yo creo que el estoicismo ofrece un camino de autoconocimiento que implica una honestidad tal que tú no puedes decretar a priori qué herramientas van a ser las útiles para ti, las tienes que ir descubriendo, creo. Y además, esto si quieres, vamos a los fundamentos del estoicismo, que era un poco por donde iba la entrevista, ¿no? Según lo que me has pasado. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta los fundamentos cosmológicos del estoicismo para entender esto que te he dicho. Ahora, ¿sigo? Vale, pues adelante, sigue. A ver, el estoicismo es una filosofía, ¿vale? Que podemos llamar de corte panteísta. ¿Esto qué significa? Significa pan, significa todo, y teísta significa Dios. Significa que se identifica a Dios con la naturaleza. Y además es materialista, ¿vale? Es decir, nada es no material.
Vale, voy a intentar, esto es un poco aburrido a lo mejor para la gente, pero voy a ir súper rápido sobre esto. Panteísmo materialista significa que Dios no es una instancia trascendente separada del mundo, sino que está presente inmanentemente en el mundo, ¿vale? Y entonces, venga, súper rápido, conceptos súper fáciles. El mundo se compone de dos principios, uno activo y otro pasivo, ¿vale? Lo pasivo es lo que Aristóteles llama la materia prima, lo que recibe la acción de lo activo. Lo activo es lo que llamaba Aristóteles la forma. ¿Qué es lo pasivo y qué es lo activo? Vale, pues lo pasivo es lo que nosotros llamaríamos lo material. Ya sé que he dicho que todo es material, pero bueno, para entendernos, los cuerpos físicos densos. Y lo activo sería lo que los estoicos llamaban, influidos por Heráclito, el fuego o logos universal, ¿vale? Que ellos significan como un fuego que sería algo así como la energía inmanente en el universo que lo estructura y lo da forma. Vale. Una vez dicho esto, ¿qué significa todo esto? Significa que todo en el universo está regido por una especie de inteligencia, que es una especie de energía. Yo, cuando veo la Guerra de las Galaxias, y Yoda está en esa especie de bosque que parece el Garajón ahí, hablando con Luke Skywalker y habla de la fuerza, pues es un poco lo que dice Yoda ahí. Es la fuerza, ¿vale? Dios no es un señor, ni es una persona, es la inteligencia inmanente de la naturaleza, que es como una energía que estructura todas las formas. Que hoy en día lo llaman la fuente, bueno, la fuente por lo que llamamos Dios, es que Dios se queda muy limitado, pero sí, o sea, yo creo que entendemos todos lo que quieres decir, sí. Sigue, perdón, lo siento. No, me interrumpe todo lo que quieras. Dios es sería esa especie de inteligencia universal que no es una inteligencia, ya te digo, no es la inteligencia humana, esto vamos a hablar luego de ello, particular, ¿no? Es más bien parecido a la inteligencia de la inteligencia que está organizando la galaxia, ¿no? O que está organizando el crecimiento de las plantas. Vale, pues dentro de todo esto, ¿vale? A lo que voy. Nosotros, como seres humanos, estamos dentro de esta inteligencia, formamos parte de ella y cumplimos un papel, ¿vale? Estamos estructurados en torno a lo que esta inteligencia nos está marcando, ¿vale? Entonces, ¿el estoicismo a dónde apunta? Pues el estoicismo apunta a un conocimiento profundo de qué cojones hacemos aquí, ¿vale? Y como no habla de instancias trascendentes y separadas del universo, ¿vale? Lo universal y lo particular se identifican. A ver si me explico. Que tú como individuo no estás participando de una esencia universal, como decía Platón o incluso Aristóteles, de una forma universal, sino como tú como individuo estás en conexión en tu individualidad, en tu singularidad con el universo. Porque hay una conexión orgánica y tienes un destino o fatum o papel. Y entonces, a lo que voy. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú, para saber lo que tienes que hacer para ser feliz, no puedes ir a una especie de manual de instrucciones, un abstracto universal, que nos dice a todos los seres humanos cómo tenemos que hacer para ser felices, sino que no te quedan más narices de descubrir cuál es tu manera particular, porque hay una para cada individuo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. El universo, por decirlo así, tiene reservada para ti un camino, una experiencia, un papel que a lo mejor no tiene nada que ver con el mío, ¿vale? No tiene nada que ver, es el tuyo y tú tienes que descubrirlo. Y a lo mejor tú en ese camino descubres un gurú espiritual que te ilumina, que no sé qué, y a lo mejor yo descubro que tengo que ser yo solo trabajándome, meditando, no sé qué. Cada uno tiene... Y tú tienes unas herramientas que puede ser meditar todos los días a las 6 de la mañana y a lo mejor lo mío es hacer deporte. No lo sé. Estoy diciendo un poco chorradas, pero me explico, ¿no? ¿Por dónde voy? Entonces, es súper importante tener en cuenta estos principios cosmológicos del estoicismo, que resumo ya: panteísmo, materialismo y nominalismo. Esto último que he dicho es nominalismo, es decir, no hay esencias universales. Cada ser particular es él mismo su propia esencia y su universalidad reside en que está conectado con el universo. Su papel está conectado con el universo entero. ¿Me he explicado? Fíjate que lo que has dicho tú, que viene desde el racionalismo de la filosofía, o sea, de pensar, es lo mismo que dicen los chamanes del Amazonas o de cualquier otro sitio, esa conexión con el todo, o los hombres y mujeres medicinas de distintas tribus y culturas, o los místicos incluso de la religión cristiana, o sea, tipo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, esa conexión con esa fuente, Dios, llamémoslo X, o sea, es que es tal cual lo has descrito. Y el Tao habla de eso mismo también, o sea, esa unión con el Tao,
que no se puede describir con palabras y demás. O sea que al final es como que todos los caminos nos llevan al mismo punto, en realidad, a la búsqueda, ¿no? A esa verdad que no se puede explicar con palabras, solo vibrar o sentir. ¿Tú qué Sí. opinas de eso? Pues que da la sensación de que hay casualidades muy llamativas, ¿no? Cuando ves corrientes tan... Yo cuando empecé a interesarme por el budismo zen, muchos de los autores que leía es como, bueno, esto es de otra cultura, nos cuesta mucho entenderlo, podemos aproximarnos, pero luego en realidad te das cuenta de que el fondo nuclear muchas veces es el mismo en muchas corrientes filosóficas que nos hablan de una sabiduría profunda, filosóficas o espirituales, como quiera llamarlo, que nos hablan de una sabiduría profunda, más allá de lo meramente intelectual. O sea, muchas corrientes en muchos lugares muy distintos, por caminos muy diversos, al final acaban hablando de cosas muy similares y muy bonitas y muy liberadoras, ¿no? Muy, no sé, muy poco dogmáticas, ¿no? Y siempre este tipo de corrientes suelen tener problemas con los poderes estructurados y organizados, ¿no? Por eso, por lo que acabo de decir precisamente, porque nos hablan de una autenticidad del individuo no reductible a normas, no reductible a moldes. Y eso pone muy nervioso a las estructuras organizadas. Sí, además desde el origen de los tiempos, vamos, cualquiera que se sale de la rueda es un peligro. Y si encima empieza a plantear cuestiones que te conectan con algo más elevado, que no te dejan solo en la base, ¿no? Que sería lo material, sino que ya te conecta con un sentimiento más elevado y de pertenencia y de sobre todo de unidad con el resto de seres humanos, cuidado, ¿eh? Claro. Eso puede ser muy subversivo, ¿no? Porque al final, pues la separación, ¿no? Entre nosotros nos las inventamos. Las reglas sociales que nos separan, nos dividen y nos enfrentan, nos las inventamos totalmente. Y los animales no conocen eso. Por cierto, esto tiene mucho que ver con los estoicos. He hablado del cinismo. Sí. ¿Vale? Los cínicos eran, digamos, Diógenes era un discípulo de Sócrates que Platón llamaba el Sócrates degenerado, porque llevaba como al extremo la ética de Sócrates. ¿Y qué quiere decir esto? Para los cínicos, el desapego de lo material, el desapego de las convenciones sociales, la vuelta a una naturaleza originaria, auténtica, era un imperativo tan llevado a cabo por ellos de manera seria que llevaban a cabo actitudes muy extravagantes y muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, pongo una anécdota de Diógenes de Sinope, como le consideraban como un animal, como un perro, pues le tiraron unos huesos una vez. Dijeron, toma, cómete esto, que eres un perro. Entonces, Diógenes se acercó y cogió, pues actuó como un perro y se me encima de esa gente, ¿no? Y así tiene un mogollón de anécdotas, Diógenes, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué es tan subversiva esta idea, no? Porque al final, conectar con la autenticidad natural, pero ojo, aquí natural no se entiende ni en los cínicos ni en los estoicos como algo biológico, que lo biológico está incluido, pero se entiende como algo más profundo, más metafísico, si queremos. Conectar con lo natural, con lo que uno es verdaderamente, llegar a ser lo que se es, que decía un poeta clásico cuyo lema adoptó Nietzsche, llega a ser quien eres. Es decir, eso quiere decir que no lo has actualizado, pero que está ahí y que tienes que descubrirlo. Eso es un imperativo tan fuerte, tan potente, que destruye todo el aparataje no natural, convencional que construye las sociedades en torno a nosotros, para que no seamos nosotros, ¿no? Entonces puede ser muy subversivo. Entonces, yo quería decir esta idea en esta entrevista. El estoicismo parece que propugna la resignación y el aceptar todo. Y es todo lo contrario. O sea, si queréis hablamos del amor fati luego y la aceptación en el estoicismo, pero el estoicismo, en esa vía de conocer verdaderamente tu naturaleza y darle salida, eso te puede llevar a, de hecho casi necesariamente te tiene que llevar a romper con muchas cuestiones sociales que son artificiales y te llevan más bien a un lugar de salirte de la norma que de ajustarse y aceptarla pasiva y resignadamente, ¿no? ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. Y de hecho, mira, tenía aquí un punto en la entrevista que era para hablar sobre la aceptación de lo inevitable del estoicismo. Claro, es que no es tanto como una resignación de, bueno, esto es así, pues me quedo parado y lo acepto. No, es como, bueno, han pasado estos hechos, voy a ver cómo lo transformo, ¿no? De esa forma. O sea, no es una aceptación desde, bueno, la cobardía, no intento nada más, sino de transformación, ¿no? Casi como un proceso alquímico. Sí. A ver, ¿cómo entiendo yo el tema de la aceptación estoica y de la... Pues eso, y yo creo que se conecta con el amor fati. Podemos conectar con eso. Vale, pues... Es que, vale, si nos salen los conceptos, no sé, ¿está quedando hilvanado? Bueno, esto lo puedes cortar luego si quieres. Sí. Estamos
No, es tan interesante que nada, la gente lo puede ver 2 veces para cazar todo. Ah, vale. Entonces, la aceptación estoica. A ver, vamos a aclarar esto. ¿Qué diferencia entre la aceptación estoica y la resignación? Bueno, esto tiene que ver con lo que decía Epicteto, ¿no? Que es muy estoico. Mira, y voy a aprovechar para leerte una cita que me parece muy bonita de, bueno, no sé si se ve, de este libro que está muy bien, Fragmentos presocráticos de Heráclito, que influyó mucho en los... Bueno, es uno de los 2 pilares que tiene el estoicismo junto al cinismo, ¿no? Ya lo he dicho antes. La aceptación estoica no consiste en la resignación. ¿La resignación qué es? Frente a un sufrimiento, vamos a decirlo así, frente a una putada que me pasa, digo, mira, pues es que la vida es una mierda. ¿Puedo decir palabrotas en este canal? Sí, con cuidado porque ya saben que censuran absolutamente todo. No, Así que... tú contrólame. Es que si soy demasiado auténtico me salen las palabrotas. Entonces, pues, a ver, tú controla un poco eso. A ver, ¿qué estaba diciendo? Pues me sucede una desgracia, digo que mierda la vida, pero bueno, lo acepto. Que en el fondo es lo que nos dice el mensaje cristiano, ¿no? Que la vida es un valle de lágrimas, ¿no? Y que estamos aquí para sufrir. Eso no es la aceptación estoica. La aceptación estoica es saber diferenciar, como decía Epicteto, lo que yo puedo controlar de lo que no. Y lo que dice Epicteto es que lo que yo puedo controlar son mis representaciones sobre lo que sucede. Y lo que sucede, lo que está sucediendo, eso es lo que yo no puedo controlar. Pero vamos, esto es mucho más profundo de lo que parece, ¿no? Esto quiere decir que lo que propone el estoicismo frente a una desgracia, frente a una putada, vamos a decir así, es que ahí lo que se te está poniendo en manifiesto, más que una putada, más que un hecho objetivo que tú dices, qué mierda, lo que se está poniendo en manifiesto es tu opinión o tus creencias y tu valor respecto a la realidad. Entonces, por ejemplo, puede suceder que tú pierdas en un naufragio, ¿no? Todas tus pertenencias y te quedes en la miseria y que digas, ostras, qué mal es la vida, pero la vida es así, me tendré que resignar. O puede ser que aceptando plenamente ese hecho, y eso puede implicar aceptar plenamente la tristeza que eso te produce, lo trasciendas de tal manera que te descubras por encima de ello. ¿No? Y yo creo que esta es la gran lección estoica de lo que implica la aceptación estoica. Es decir, lo que te está sucediendo en la realidad revela más tu estructura de pensamientos y lo limitado que estás por ello que una realidad en sí misma. Y está sucediendo como oportunidad para que trasciendas esa visión limitada que tú tenías de la realidad. ¿Vale? Entonces, aquí hay una cosa importante que decir. Bueno, si me quieres decir algo, lo dices. No, pero nada, una cita de Heráclito. sigue. Te leo a Heráclito, ¿vale? Yo creo que esto es fundamental. Preciso es que los que razonan con sensatez se afiancen sobre lo común a todos, como una ciudad en su ley. Incluso con más firmeza, lo común a todos. Y es que se nutren todas las leyes humanas de una sola, la divina, pues su poder se extiende todo cuanto quiere. A todas les basta e incluso sobra. Por ello es necesario, esta es la parte interesante, por ello es necesario seguir lo común, pero aun siendo la razón común, viven los más como poseedores de una inteligencia propia. Esto dice Heráclito. Entonces, ¿qué nos está diciendo Heráclito? Que hay una razón común, hay un logos universal, hay una inteligencia universal de la que hemos hablado antes, pero vivimos como poseyendo una inteligencia propia, ¿vale? Una mente que nos distorsiona y no nos hace conocer esa dimensión común. Hola, ¿me oyes? Te oigo. Ah, a ver, ¿se oye? Acaba de pasar un poltergeist. Wow. A ver. Pues eso te lo dejo a ti. No tengo control de eso. Qué cosa más rara, se me acaba de caer una taza que tengo aquí. Ha hecho plas. No sé si se ha oído el ruido. Se ha oído, sí. Qué cosa más rara. Bueno, pues ya tenemos, perdona, el fenómeno sobrenatural del día. Continúa, por favor, Raúl, qué cosa más rara. Estaba hablando, pues eso. Qué curioso. Ha hecho plus. En fin. Ya, y no parece muy inestable esa tabla, así en principio. No, si estaba apoyada en la mesa. Qué curioso. Mira, lo que te decía, pues eso, que nos habla Heráclito de que tenemos 2 opciones. O seguir la ley común, el logos universal, la inteligencia de la naturaleza, o seguir la inteligencia propia, egoísta. ¿Vale? Entonces, es en este conflicto donde se produce toda la distorsión. Hay una inteligencia universal que te da un papel a ti, pero tú sigues tu inteligencia propia. Tú crees que tu camino es poseer riquezas, tener un barco, ser un gran negociante, yo qué sé, lo que sea. Amar a esa persona,
Pero ¿qué pasa? Que esa persona te deja, ¿no? Entonces, ahí te viene toda la tristeza. Pero la tristeza no está en el hecho en sí, la tristeza está en que tú has proyectado una interpretación y una valoración sobre la realidad que la realidad te está cuestionando, porque es al contrario de lo que decía Paulo Coelho. El universo no conspira para favorecerte, conspira para joderte. Porque, vale, yo qué sé, vamos a decirlo así, los estoicos dirían, conspira, pues para que despiertes, ¿no? Para que despiertes. O sea, esto es lo que yo creo que propone el estoicismo con la idea de aceptación. Es decir, todo lo que te está sucediendo está ahí y tú puedes, de alguna manera, trascenderlo. De hecho, lo que tienes que hacer, según el Logos Universal, es trascender eso, descubrirte como por encima de esas limitaciones que tú has puesto entre tú y el mundo, ¿vale? Con tu interpretación distorsionadora de la realidad. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Bien, bueno, pues ya está. Interesante. Ahora te quería preguntar también cómo aborda el estoicismo la cuestión ética. Vamos a hablar de la virtud del hacer lo correcto, que tanto interesaba a los estoicos, ¿no? El intentar actuar de forma impecable, que fíjate, de eso habla Castaneda, de la impecabilidad. Aquí podemos hilar un montón de cosas. Entonces, Vale. Pues mira, pues espero no repetirme, pero bueno, es que yo creo que va de lo mismo. Entonces, estamos muy acostumbrados a que lo racional o lo correcto o lo virtuoso esté en oposición a lo natural o lo que nos pide el cuerpo o las inclinaciones. Eso es una herencia de la filosofía kantiana, que a su vez yo creo que es una herencia de la filosofía cristiana. En cambio, los estoicos no ven que la razón esté en contradicción con la naturaleza. Es al contrario. De hecho, lo más elevado de nosotros, que es lo racional, es una chispita de ese logos universal, de ese fuego universal que lo rige todo. Entonces, esto conecta con la idea de virtud. La idea de virtud estoica no está en contradicción con el aceptar que tenemos un cuerpo, que tiene unas necesidades que hay que desarrollar, pero sí que nos dice el estoicismo que eso no es lo primordial de nuestra existencia. Quizá para los animales sí, el placer. Por eso los estoicos odiaban a los epicúreos. Dicho por más cosas, ¿no? Pero esto es un tema. Entonces, siguiendo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cultivar y aquello a lo que se tiene que enfocar nuestra existencia? Es hacia el cultivo de la razón. Pero ojo, no la razón, según entiendo yo, no la razón en sentido moderno cinestar racional, que eso se parece más a lo que he dicho de Heráclito. Eso se parece más a la pequeña mente humana separada, sino que tiene que ver con ese logos universal con el que se puede conectar o no. Y entonces, una vez conectamos con ese logo universal, puede ser que el logo universal te implique llevar a cabo tareas que implican abandonar placeres, soportar sufrimiento, tirar para adelante con un camino, pero que si tú lo haces desde el punto de vista de la virtud estoica, es decir, desde el punto de vista que has conectado con esa razón universal, lo vas a hacer feliz y pleno de potencia, porque sabes que es la necesidad. Entonces, esto se entiende muy fácil, ¿no? Nosotros somos capaces de soportar mucho sufrimiento cuando tenemos un propósito claro, ¿no? Si tú tienes claro que quieres ser músico y eso implica sacrificio de horas y lo haces con mucho gusto, ¿no? Es verdad, es como el fuego que hablas de Heráclito, como que lo tienes dentro y te alimenta toda esa pasión y ese deseo, ¿no? De llegar a ese objetivo. Totalmente. Más que esa metáfora del fuego es muy bonita y tengo otra cita de Marco Aurelio que quería leer, pero si quieres lo dejo para luego, pero tiene que ver con esto del fuego. Ah, pues fenomenal. Porque quería decir que vamos al concepto de apaceia, que me conecta con esto. Vale, fenomenal. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía estoica? Pues alcanzar una especie de estado ellos llaman apaceia, que podríamos traducir ausencia de pasiones, imperturbabilidad, no estar perturbado, pero no porque uno es como una roca, ¿vale? No es porque uno sea una roca insensible que con su razón ha gobernado sus pasiones y las reprime, no. Es porque de alguna manera las trasciende, ¿vale? Y apaceia significa ausencia de pasión en el sentido de pasividad de padecer de algo, de no padezco. Por lo tanto, ¿qué es lo contrario de eso? La noción de actividad más absoluta que puedas imaginar. Ser activo de la manera más absoluta que puedas imaginar. Hay una metáfora que utilizaba, no sé si Critias o Zenón de Citio, uno de estos, para explicar qué es el estoicismo. Y es la imagen de un carro que tiene un perro atado. Habrá, no sé por qué un perro, pero bueno, un perro atado. Entonces, ese carro es el logos universal, la naturaleza. La naturaleza sigue su curso, te gusta a ti o no. Eso es lo que no podemos cambiar, según decía Epicteto. Tú, que eres el perro, puedes o bien conocer ese logos universal y unirte a él o ignorarlo.
Y entonces la única diferencia está en si sigues el curso de la naturaleza sufriendo o sigues el curso de la naturaleza unido a él de manera activa. Y podemos poner la metáfora de un río, que es muy de Heráclito. Es decir, la única diferencia entre seguir el curso de la naturaleza o no es si tú te dejas llevar por el río arrastrado, golpeándote con las piedras porque lo resistes, o empiezas a unirte a su fuerza y a cabalgar sobre él, ¿vale? Entonces, la pacella de los estoicos no es pasividad, es actividad, que significa plenitud, que tú estás plenamente en el curso de la naturaleza sabiendo cuál es tu propósito. Entonces ahí el dolor, el sufrimiento, las resistencias son secundarias, porque hay una fuerza superior ahí detrás. No sé si me explico, ¿no? Sí, perfectamente. Estás vibrando en coherencia, vamos, estás alineado con tu propósito de vida. Entonces, ahí pues, que el sufrimiento se trasciende, todo se trasciende. Interesante porque es que es la línea común a tantas filosofías y a tantas formas de pensamiento. Entonces, si queréis, os leo la cita de Marco Aurelio, que es la leche. ¿Vale? Dice, el dueño interior, cuando está de acuerdo con la naturaleza, adopta respecto a los acontecimientos una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan. ¿Vale? No tiene predilección por ninguna materia determinada, sino que se lanza instintivamente ante lo que se presenta. Esta frase me parece, joder, que los estoicos parecen aquí como personas que piensan mucho, que se reprimen, que soportan. Y nos está hablando de lanzarse instintivamente a lo que se presenta, como en una pelea, ¿no? Como en un arte marcial o como tocando música, ¿no? Cuando uno está tocando música bien. Con prevención y convierte en materia para sí incluso lo que él era obstáculo. Esto me llama la atención esta palabra, la de convertir en materia para sí incluso lo que es obstáculo. ¿Vale? Y aquí sigue. Esto ya es como donde me gusta. Como el fuego. Cuando se apropia de los objetos que caen sobre él, bajo los que una pequeña llama se habría apagado. Es decir, el dueño interior es como un fuego donde los obstáculos no solamente no son obstáculos, sino que le encienden, le avivan, ¿no? Le espolean a seguir creciendo. Pero un fuego resplandeciente con gran rapidez se familiariza con lo que se le arroja encima y lo consume totalmente, levantándose a mayor altura con estos nuevos escombros. O sea, fíjate qué imagen tan viva y tan potente, ¿no? Respecto a lo que es la adversidad, ¿no? Sí, ¿Qué es la adversidad para el estoicismo? Que me lo preguntaste antes. Pues la adversidad es nuestra escuela de aprendizaje para descubrir una versión un poquito más despierta y más viva, más iluminada, con más fuego, con más vitalidad de nosotros mismos. A mí me brotó la diabetes hace 2 años y medio y a mí eso, pues claro, pues fue un palo tremendo, pero yo desde que me brotó la diabetes, pues es como que me siento mucho más vivo, también te digo, ¿no? He despertado a muchas más cosas, ¿no? Es decir, la precariedad de que en cualquier momento te puede brotar una enfermedad de este tipo, para toda la vida, ¿no? Pues a mí me ha hecho, al contrario, tener una existencia mucho más presente, mucho más viva. Ya está. No, has sido un estoico, has transformado, que has sido un estoico. Vamos, te has tomado eso como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Aceptando lo que te ha pasado. Pero yo quiero resaltar, pues yo que sé, quiero llamar la atención sobre una cosa. O sea, creo que para que las cosas sean oportunidades de crecimiento, no hay que verlas de manera naif, como esto es una oportunidad de crecimiento. No, hay que vivirlas hasta el fondo. A veces hay que agotar el sufrimiento que te genera una situación hasta el fondo, porque es precisamente eso lo que a lo mejor nos está pidiendo esa situación, ¿no? Lanzarse instintivamente a la situación, como dice Marco Aurelio, es de alguna manera, y esto es mi visión particular del estoicismo, no ser tan racionales, que a veces la racionalidad nos separa. La racionalidad es una forma de control sobre la realidad y de tenerlo todo asegurado. Yo creo que el estoicismo nos habla, como dice Marco Aurelio, de vivir intuitivamente y lanzarse a experimentar lo que sea que hay que experimentar. Esa imagen del estoicismo como controlador racional de la situación que pretende tener una caja de herramientas técnicas para no sufrir ansiedad, eso se relaciona más con lo que Heráclito llamaba la pequeña razón individual, que pretende asegurarse un espacio de seguridad y que se funda en el miedo, ¿no? Se funda en la idea de que yo no estoy conectado con el todo, con el logos universal, y quiero para mí, que soy muy pequeñito, asegurarme cosas. Y entonces estoy todo el día con ansiedad y no lo consigo.
No sé. Interesante, Raúl. Muchas gracias. Pues Y no sé. bueno, antes hablábamos de amor fati, que era otra, del amor del destino, el amor fati, que es otra pregunta que tenía para después y ya lo has mencionado antes. Y eso me lleva a otra pregunta que no estaba en la lista que te he pasado, pero como también soy Géminis, te lo hago ahora inesperadamente. Tú, como filósofo, desde tu punto de vista, ¿crees que hay un destino? ¿Que los grandes hechos de la vida de una persona están predestinados? Hay personas que nacen y de repente parece ya desde su nacimiento, pues pienso por ejemplo en Alejandro Magno, ya parece que está encaminado, predestinado a hacer grandes cosas y luego las hace. Y otros que pasan por su vida pues de forma anodina y que no parece que no aportan nada a la vida, pero a lo mejor es que no tenían destino o ni siquiera se han dado cuenta que lo tenían, o si lo tenían no han hecho nada por cumplir ese latido interior que te lleva por un rumbo. ¿Tú opinas que existe ese destino, que es todo azar, que es una mezcla de ambas? Bueno, dos cosas. Yo no me he rebotado, no sé por qué. Yo no lo siento, no tengo respuesta a tu pregunta, no lo sé. No lo sé. No soy un Buda iluminado, ni siquiera soy un gran estoico con una gran sabiduría. No sé si hay destino en la existencia. Lo que sí creo, lo que sí observo es que muchos autores que acaban hablando de, de cosas que trascienden un poco nuestra racionalidad pequeñita, ¿no? Sí que acaban hablando de cosas de este estilo, que todo, bueno, que tienen este sabor, como que todo está de alguna manera predestinado y que todo es perfecto, tal y como sucede, ¿no? Esto lo dice desde los estoicos hasta Nietzsche, que fíjate, Nietzsche no tiene una visión tan bonita en el sentido de que hable de que él no nos habla de que hay una especie de providencia racional o con un sentido detrás del universo. Para él el universo no tiene sentido, pero sí que acaba hablando de que al final todo tiene que suceder tal como está sucediendo y que es perfecto. Cuando contempla la idea de eterno retorno, reconoce la perfección absoluta de todo cuanto sucede en su irracionalidad. Ahí tiene un punto, yo creo, de discordancia o quizás no con el estoicismo, no lo sé. Entonces, yo no tengo respuesta a esa pregunta. Yo, de momento, pues voy viviendo mi vida como puedo, aprendiendo lo que puedo. Y la otra cosa que te quería decir es que tú has planteado que Alejandro Magno sí que cumplió un destino y que otras personas pasan de manera anodina. A mí eso me parece como que catalogar eso así es una visión muy humana de ver la Claro, es un poco visto a grandes rasgos, o sea, como desde lejos. Luego, obviamente, si hacemos zoom, nos acercamos a la vida de esa persona supuestamente anonimina, seguro que hay un montón de hechos o puntos de inflexión interesantes, lo ¿sabes? O que sea, quiere es un poco hacer así, un retrato robot, por decirlo de alguna forma. No, pero yo lo que quería decir es que nosotros cataloguemos como la vida de Heráclito más importante que la de un campesino medieval. Yo creo que eso lo hacemos desde una perspectiva histórica humana que es muy relativa y que desde luego es universal, a lo mejor tiene la misma relevancia, bueno, seguramente la misma relevancia ambas vidas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo único. Y tu vida es tan relevante como la mía, lo que pasa es que nosotros humanos establecemos valores y jerarquías y decimos que es más valioso, pues yo qué sé, Alejandro Magno que tú, pero no sabemos realmente qué papel estamos cumpliendo en el orden universal. Y a lo mejor es un papel, bueno, no, a lo mejor no, es que es una cosmología estoica, es esencial tu papel, tan esencial como el de Alejandro Magno. Nosotros como humanos damos valor más a uno que a otro, pero eso es una valoración relativa. Claro, pero a ver, es que en eso estoy de acuerdo contigo, pero me refería yo a otra cosa, a ver si a lo mejor lo he explicado mal. Vale, vale. No, A a lo ver, mejor me he explicado bien y no te he entendido. claro, yo hablaba como del destino o del parecer que estás predestinado a algo. Por ejemplo, es desde que nació Alejandro Magno había señales, es que ya que hablamos de él, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquier otro así personaje conocido, hablamos de un personaje histórico porque lo conocemos todos, pero ya había como señales de, ay, su madre Olimpia, por ejemplo, soñó que era el hijo de Zeus, ya venía como con señales de sueños de distintas señales astrológicas, tal, ya nació como hijo de rey, ya se le puso una carga de responsabilidad, subió al trono súper joven, ya es como la propia inercia de la vida le iba como si estuviera predestinado, ya ha marcado el camino. Obviamente, ya volviendo a lo que tú has dicho, que es muy interesante, pero no es a la pregunta que yo me refería, Vale, vale. todos estamos aquí por algo y yo pienso que sí, estamos aquí por algo y aunque nos hagan creer, sobre todo hoy en día, que nuestra vida no vale nada, porque ya el sistema, que luego hablaremos de eso, del Kali Yuga y demás, el propio sistema ya nos va como quitando el valor a las personas, ¿no? Y volviéndonos más un número, o como si fuéramos irrelevantes. Pero si estamos aquí todos, es por algo. Y efectivamente hay desde un conserje a un campesino,
a un príncipe, ¿no? Todos tienen su sentido y algún sentido tendrá la vida de cada uno, Sí. con un componente profundo. Pero claro, yo me refería a otra cosa. Pero lo que has dicho tú es súper interesante, ¿eh? Sí, bueno, pues lo que tú te decías de las señales, yo ahí pues no me meto, porque sí que creo que dentro del estoicismo había cabida para este tipo de cosas, de interpretación de las señales y cosas de ese estilo, cosas que en otras filosofías yo creo como el epicureísmo no, que son como más racionalistas, materialistas, ¿no? Pero yo de eso, pues ni idea. A mí eso me parece muy peligroso, personalmente, ¿no? Yo creo que se puede un poco desbarrar cuando empezamos a interpretar las señales del universo. Yo qué sé, yo al menos confieso mi absoluta incapacidad para esas cosas. A ver, pues vamos a seguir. Estoy viendo las preguntas que te había marcado y es que muchas las hemos hablado ya. Así que, a ver, vamos a relación con otras filosofías. ¿Cómo relacionarías el estoicismo con otras corrientes filosóficas? Que eso ya lo has mencionado antes, lo del epicureísmo, y, y luego relacionarlo con filosofías orientales, ¿vale? Que eso también lo hemos visto, que había elementos compatibles. Si quieres hablar un poco de eso y si no, ya continuamos. ¿Qué hay más preguntas? ¿Con el epicureísmo? Sí, o sea, la relación del estoicismo con otras corrientes filosóficas, incluyendo, si quieres incluirlo con filosofías orientales, que eso ya lo has mencionado un poco antes, que había cosas en común, pero como también me comentaste que te gustaba mucho la filosofía oriental, el zen, el taoísmo y habías profundizado sobre el tema, por si quieres como mover ahí el vector y hablar un poco también de filosofías orientales y cómo las relacionarías con el estoicismo. Vale. Pues, a ver, con el epicureísmo, nada, es su gran escuela rival, ¿no? El epicureísmo, la diferencia básica yo creo que tienen con los epicúreos es que los epicúreos tienen una visión del universo materialista mecanicista, donde no hay una razón ni una finalidad. Entonces, toda la idea del logos universal se va a la porra, ¿no? El materialismo epicúreo es un materialismo atomista donde el universo se constituye por azar, por encuentro azaroso entre partículas de átomos que forman compuestos, cuerpos. Es un poco pues la visión yo creo que tenemos hoy en día como metafísica. Entonces, eso de entrada. Y siguiendo por ahí, pues los epicúreos proponen el placer, ¿no? La búsqueda de placer como finalidad de la existencia. Esto a los estoicos les parecía una cosa terrible, ¿no? Como que nos rebajaba a lo animal. Una vez dicho esto, yo creo que al final ambas escuelas en su resultado no son tan diferentes, ¿no? Porque acaban desembocando en conceptos como la ataraxia y que es, digamos, la ausencia de perturbación, ¿no? Espiritual y en una visión de la vida donde uno acaba alcanzando esa ataraxia por una especie de desapego o no apego excesivo a lo externo, incluso en el epicureísmo, a los placeres externos. Y de hecho el epicurismo, pues es que al final los mejores placeres son los espirituales del conocimiento. Entonces, al final se enlaza bastante con el estoicismo. Pero yo creo que la diferencia está en que los estoicos son como más místicos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, una vez dicho esto, filosofías orientales. Pues la idea de logos universal como hemos hablado, yo creo que se relaciona o que está en conexión bastante con la idea de Tao, por ejemplo, en la filosofía oriental. Hay un concepto en la filosofía oriental que es el concepto de virtud, Li, que expresa algo así como un orden o un patrón natural que existe en la naturaleza, es como una especie de inteligencia profunda que existe, que además está relacionado con la belleza, pero que no es reducible a conceptos racionales humanos, no es reducible a fórmulas matemáticas. Sin embargo, tiene su propio orden y su propia armonía, su propia belleza. Entonces, este patrón Li, que también significa virtud, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos por ejemplo, en las vetas del jade o en la forma en que la rugosidad de un tronco crece, en las formas a lo mejor de la nube, en la forma en espiral de una galaxia. Hay como un patrón ahí, pero no es un patrón matematizable, ¿no? Pero lo hay. Y hay como una inteligencia, pero no es la inteligencia humana. Bueno, esto yo creo que tiene mucho de relación con el logos universal de Heráclito y con esa inteligencia o Dios inmanente a la naturaleza de la que nos hablan los estoicos. Por otro lado, el taoísmo también nos habla del wu wei, del no hacer, que viene a ser algo así como abandonar toda intención personal en tus acciones y actuar desde una impersonalidad, desde un no ego, desde un trascender el ego que lleva a una especie de actividad superior en todo lo que haces.
que viene a concluir en estar muy presente, tan presente en todo lo que haces, que la idea entre yo y objeto se desvanece y nace la unidad. Bueno, pues para mí esto está muy en conexión con lo que hemos hablado antes de lo que propone el estoicismo cuando dice que tú tienes que ser racional en el sentido de estar conectado con la chispa cósmica del logos universal al cual perteneces, ¿no? Y abandonar esa pequeña mentalidad aislada de la que hablaba Heráclito en la cita que leí antes. Entonces, yo veo por ahí esa conexión. El budismo zen pues va a lo mismo, ¿no? Y no sé si se me ocurre nada más que decirte. No sé. Sí que veo una diferencia, ¿vale? Y es que yo sí que veo que el estoicismo, a diferencia de las espiritualidades orientales, acabaron desarrollando filosofías muy amplias que abordaban todos los temas. Es decir, desde la lógica, la física, eran cosmovisiones y filosofías muy completas que me da a mí que las espiritualidades orientales como el taoísmo o el budismo zen pues no tienen ese desarrollo. Se preocupan únicamente por el despertar espiritual interior y ya está. Entonces yo ahí sí que veo una diferencia. Hay, creo, una mayor renuncia a la racionalidad, ahora sí entendida como conocimiento racional de la naturaleza en Oriente, de lo que se da en la filosofía estoica. Esa sería la diferencia que yo veo. Qué interesante. Pues ya, volviendo otra vez a los estoicos y a un estoico célebre, hablemos ahora de una obra cumbre de la filosofía estoica, que serían las meditaciones del emperador Marco Aurelio. Sí. ¿Has leído esa obra? A mí Sí. me parece muy, muy interesante, muy de actualidad. Es que la leí hace unos meses, dije, pues parece que está escrito hoy en día. Vamos, que lo debería leer la gente joven, porque el respeto a los mayores, que ya se ha perdido muchas veces, el escuchar la sabiduría de otras personas, el tener como un orden en la vida que te ayuda a crecer, el tener como un equilibrio, una templanza. Bueno, cuéntame tu punto de vista de esta obra, que es tan interesante y es ya de dominio público, o sea que los que nos escucháis la podéis descargar y leer y ya nos contaréis en los comentarios. Adelante, Raúl. Jo, pues me cuesta mucho contestarte a esta pregunta. A ver, por desgracia de los estoicos, hemos perdido muchas obras por culpa de pues, la limpia que hubo. Todos los estoicos clásicos, en plan Zenón de Citio, Crisipo, que tenían mogollones de obras, las hemos perdido. Solo nos quedan fragmentos y comentarios. Y solo nos quedan obras de los estoicos de los romanos. Y entre ellos está Marco Aurelio, que está Séneca, Cicerón, que es así como ecléctico, es un poco mezcla de todo. Epícteto, que era un esclavo liberado, y Marco Aurelio, que era un emperador, lo cual es súper curioso, ¿no? Porque tenemos desde un esclavo hasta un emperador. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues a mí esta obra me parece una maravilla, ¿no? Me parece como el Tao Te Ching, ¿no? Como una especie de perla o piedra preciosa filosófica que tenemos la suerte de conservar. Y yo creo que es muy interesante por dos cosas. Primero, porque son las meditaciones de un emperador romano, que a mí ya solo eso me parece fascinante y la leche, ¿no? Que era un emperador filósofo, ¿no? Que eso no siempre se da, que se den estas dos cosas. Y en segundo lugar, son meditaciones que a diferencia de lo que escribía Séneca o lo que escribía Epícteto, no estaban pensadas para que fuesen leídas. Es su cuaderno de notas mientras él está en la guerra. Cuando él no quería estar en la guerra. Era un emperador pacifista que el Fatum le llevó a tener que afrontar las guerras ahí con los germanos y él no quería estar ahí. Y son sus meditaciones en el campo de batalla. Entonces, eso para mí, como que este libro tiene una vibración especial por todo esto. Porque no está pensado para que tú le leas y está escrito bajo esas condiciones. ¿Qué más decirte? Pues es que no lo sé. Es que son pensamientos de Marco Aurelio muy personales. No es que haya un hilo argumental ni nada detrás. Y cada aforismo, cada pensamiento, cada meditación vibra por sí mismo y los hay alucinantes. Sí que es verdad que ahí está muy presente en Marco Aurelio siempre el reconocer lo fatuo de muchas de nuestras aspiraciones por lo finito que somos, ¿no? Está como siempre el hecho de la muerte, el hecho de que mirados desde fuera somos como hormiguillas, todo el rato está reflexionando sobre eso. Y yo creo que eso tiene un punto muy liberador de todas las vanaglorias humanas, pero tengo que decir, esto lo criticaba mucho Nietzsche, que es uno de mis autores favoritos también. Nietzsche criticaba mucho claramente a Marco Aurelio porque Nietzsche sí que quiere dar una valorización a todo lo pequeño, a todo lo inmediato y mundano, a todo el devenir y entonces su perspectiva es un poco crítica y sí que es verdad que a mí a veces Marco Aurelio, aunque me inspira mucho,
me deja una sensación a veces un poco de demasiado desprecio del mundo. No sé si me explico. Sí, pero porque ya estás cansado, Todo, porque ya no has todo es trascendido. vago, todo es finito, todo pasará. Eso está muy bien para despertar de muchas vanaglorias, pero a veces me queda un poco demasiado esa sensación y entonces Nietzsche, ahí en ese sentido, me parece que intenta dar una vuelta de tuerca a todo esto y afirmar un pensamiento que sea la afirmación de lo finito y de lo pequeño también. Bueno, no sé, esto es una cosa ya muy, muy personal mía, que sé que me ha Bueno, surgido, nos hablaba. ya nos acercamos, gracias por Raúl y por todas las explicaciones, y nos acercamos como a la parte final del programita, que es un poco más personal. Entonces te voy a hacer una pregunta que suelo preguntar a las personas que vienen aquí, a este canal, que es como de música, de meditación, de relajación, de buscar un poco todo ese camino del estoico, ¿no? Ese autoconocimiento y esa relación y esa conexión con lo interior y conexión con el todo. Entonces, hablemos de meditación. ¿Tú meditas? Que, bueno, ya me imagino que sí. Cuéntame si te gusta meditar y cuál es tu forma de meditar. Bueno, a ver, yo soy una persona, yo qué sé, me cuestan las disciplinas, ¿vale? Entonces, yo he intentado meditar. ¿Cuál es mi problema? Que me acabo dando cuenta de que poniéndome 2 horas al día, bueno, 2 horas, no menos, intentando ponerme media hora al día haciendo esto, yo al final me acababa sometiendo a una especie de disciplina donde se daba la paradoja que me veía yo intentando obtener algo o un resultado de aquello que hacía y como con un esfuerzo disciplinante. Entonces, se da la paradoja de que en la meditación, que tienes que, digamos, abandonarte a la observación de tus pensamientos y, por decirlo así, disolver el ego, pues al final lo que hay detrás es un deseo de obtener algo. Entonces, al final he dejado de hacerlo. Entonces, ¿cómo medito yo? Yo creo que yo no medito, pero lo único que hago, o sea, lo que puedo hacer que se parezca más a la meditación es afrontar lo más honestamente que puedo lo que sea que me esté sucediendo en la vida, sentimientos, emociones, no tratar de sacar una utilidad o una compensación de nada de lo que me sucede, sino afrontarlo con honestidad. Y lo más parecido para mí, a la meditación, esto puede parecer una tontería, pero yo al final, ponerme a sentar no me produce tantos efectos como irme al parque a caminar entre los árboles. Y te juro que ahí es de los pocos lugares donde yo noto que mi mente se puede vaciar, se puede llenar de sensaciones, de sonidos, de visuales o sonoras, de los pájaros, lo que sea, y todo el torrente de pensamientos que podemos estar teniendo, que muchas veces nos torturan y nos machacan, se desvanecen y puedes encontrar de repente nuevas respuestas que nacen desde ese vacío. Entonces, lo más parecido a meditar que yo hago es pasear por el parque y cuando me vienen momentos chungos, vivirlos honestamente a tope y ya está. No sé. Pues Igual. eso es meditar también. Hay meditaciones caminando, al final se consiste en vaciar la mente para en ese silencio interior conectar con ese otro lado que al final es uno mismo también. O sea que también meditas. Hay muchas formas de meditación. Al final es tratar de silenciar la mente y tomar distancia y darte cuenta de que tu mente no eres tú, ¿no? Y ahí te encuentras. Para mí también una clave es también intentar relativizar, observar que todo lo que estás viviendo siempre suele haber una capa de pensamiento que lo está determinando. Intentar observar todo esto. Pero bueno, para mí una clave es no intentar meditar, porque es una contradicción, intentar meditar. Ya estás forzando a la mente, ¿no? Ya estás poniendo el ego detrás. Entonces, yo creo que al final no es vivir con honestidad lo que te está sucediendo. Y a veces lo que te está sucediendo es que estás teniendo un ego que te cagas. Pues tienes que vivirlo a tope. ¿Para qué? Pues para verlo, ¿no? Precisamente. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Pues voy a otra pregunta. Antes hemos hablado de Empédocles, antes de empezar el programa, que has dicho, quiero contar algo y ahí eso nos va a hilar con lo siguiente que te he planteado yo. Así que empieza con lo que querías contar de Empédocles y no os vayáis, que es súper interesante. Adelante. A ver, bueno, en la cosmología, estoica también está presente la idea de eterno retorno, que retomará Nietzsche. Bueno, no lo he dicho, pero autores que para mí recogen la tradición del estoicismo, claramente,
aunque ellos a lo mejor no se identifiquen ahí, pero para mí claramente Spinoza y Nietzsche, ¿vale? La idea de amor fati, por ejemplo, la idea de eterno retorno está en Nietzsche también y está presente en los estoicos, que la toman de Heráclito. Entonces, esta idea de eterno retorno, ¿qué es? Que nos habla de que el universo sigue ciclos circulares, ¿no? Y que retorna sobre sí mismo y que todo se repite y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no me voy a meter mucho más ahí. Bueno, a mí me resulta muy curiosa la idea de eterno retorno que tiene Empédocles. Y Empédocles decía lo siguiente, que hay dos principios en el universo, uno que es el amor y otro que es el odio. Y que estos son los principios que están articulando y generando todas las transformaciones que vemos en el universo. Entonces, en el ciclo de eterno retorno del universo hay un momento donde está el amor triunfante, y esto significa que todo lo diverso se ha unido, formando una enorme masa compacta, homogénea, todo lo diverso, todos los 4 elementos en la física antigua, y que el odio está por fuera. Y cuando llega a ese punto culminante, pues empieza la reversión de ese, es como que llega, pues como cuando llega el sol al mediodía, pues tiene que empezar a caer. Todo cuando llega a su culmen, pues tiene que empezar ya su decadencia. Pues el odio empieza a penetrar, y cuando empieza a penetrar el odio en esa masa esférica, empieza a disolver los elementos y a separar lo diferente. Y el odio, el triunfo del odio es la separación de lo diferente. A ver, en la visión heteropatriarcal cisnormativa de Empédocles, el amor, por ejemplo, se expresa en la unión de lo diferente, ¿no? Es decir, del hombre y la mujer, ¿no? En la unión de lo diferente. ¿El odio qué es? Precisamente la unión de lo similar y la separación de lo diferente. ¿Qué es, por ejemplo, la xenofobia? Yo me junto con los míos, con mi grupito, y odio al diferente a mí, ¿no? Entonces, según Empédocles, con este camino del odio, se empieza a separar lo diferente y empezamos, pues, un camino de decadencia que va a llevar, en última instancia, a la disgregación total, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que luego el amor, pues, vuelve a empezar a recomponerlo. Y estos son los ciclos. Entonces, ¿qué nos decía Empédocles? Que estamos en la época del odio. Estamos en la época de la separación, de la disgregación, de la, yo qué sé, de que nos estamos aquí disolviendo en el odio. Entonces, esto me llama mucho la atención porque es que, como tú has dicho, hay muchas corrientes filosóficas, espirituales, etcétera, no muy separadas entre sí, aparentemente, ¿no? En espacio y tiempo, pero que dicen cosas muy similares. Entonces, la idea está muy de moda, no creo, ¿no? El tema de la idea de Kali Yuga, que viene de las creencias un poco de la India, ¿no? Bueno, tú sabes más que yo de esto, si quieres lo Sí, explicas. viene del hinduismo y es tal cual, todo es cíclico, pero es que eso también hablan los mayas y hablan los griegos, ¿no? De la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, los nórdicos con lo del Ragnarok y el reinicio también, y bueno, el cristianismo con el apocalipsis. Al final son ciclos como has dicho tú, de auge y caída, que la caída en realidad es como una especie de depuración, ¿no? Y se pone a prueba la humanidad y se reinicia otra vez. Entonces, sí, ahora estaríamos en eso que llamamos Kali Yuga, que hablamos también aquí en otro programa con Gonzalo, que bueno, tú le conoces a Gonzalo también, es el historiador, hablamos de este concepto también, de que estamos ahí, sí, en la época oscura, ¿no? De alguna forma, en la que efectivamente, como dices tú, o sea, se ve en la sociedad cómo la gente se separa, se enfrenta, es una señal, ¿no? De este periodo, de este ciclo, pero que paradójicamente también es una oportunidad para que la gente a sí misma se autoexamine, lo que hablamos antes, ese camino de autoconocimiento, se pula y venza el amor, ¿no? Es un poco, sería una lucha del bien contra el mal. Sí, el Y triunfo del odio, diría Empédocles. sí. Entonces, bueno, pues eso, lo que estamos viendo, yo creo que es que actualmente mucho más, bueno, decía Empédocles en el siglo, pues no sé, sexto, séptimo antes de Cristo, ahora no sexto, no sé. Veía, pues eso, esta separación y unión de lo igual para separar de lo diferente. Pues hoy en día vivimos en una atomización extrema y una afirmación de las identidades extrema hasta la locura, ¿no? Donde pues eso, nos aferramos más a unirnos a lo idéntico a nosotros y a rechazar a lo diferente que a relativizar todas estas cuestiones, ¿no? De las identidades y pensar que detrás de todo eso pues hay una cosa más auténtica que trasciende eso, que es lo realmente interesante. No sé, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, que tiene más que ver un poco cómo estamos, ¿no? En la sociedad, ¿no? Identitarismo por todos los lados, ¿eh? Ya me da igual la izquierda o la derecha, identitarismo por todos lados. Yo tengo mi ideología, no la voy a decir, no me da cuenta, todos tenemos nuestra ideología, pero sí que hay una especie de, joder, qué asco de identitarismos y de... ¿Cómo? Fanatismos no es la palabra, es...
Ay, no me sale la palabra, pero vamos a decir fanatismos, ¿no? Fanatismos de la identidad y nos aferramos a pequeñas etiquetas y a veces, joder, pues a lo mejor es más interesante escuchar al diferente y relajarse un poco, ¿no? Y ver qué tenemos en común, ¿no? Y no ver Sí, tanto en ¿verdad? la diferencia, incidir en la diferencia, en el odio, en la separación. Sí, sí, dejar esa tensión, que además la gente es que no se para a reflexionar que eso ha venido, les han programado desde arriba, ¿no? Desde medios de comunicación, diversas corrientes, no son ellos mismos, es como que si les hubieran metido un programa en la cabeza, ¿no? Tú sí, sí, eso se vivió hace años que se hizo un experimento de que se ponían a niños pequeños, por ejemplo, de un país países enfrentados, pues como está ahora el conflicto este bélico, yo que sé, no me acuerdo de la nacionalidad, pero imagínate, pues Rusia-Ucrania o Israel-Palestina, algo así. Niños de esas distintas nacionalidades, de que sus padres, sus abuelos se odiaban a muerte y les ponían a jugar y jugaban entre sí. O sea, no tenían esa programación, eran simplemente personitas que decían, no, no hay nada que nos divida, ¿no? Que nos hayan implantado, vamos a jugar y ya está. O sea, y fíjate cómo viene una programación que se puede desprogramar, pero para eso uno mismo tiene que hacer el trabajo y decir, pero ¿por qué me estoy peleando con este si es igual que yo? O sea, eso cambia una bandera, una etiqueta que les han puesto, no, no son ellos. Claro. Una pena. Esto tenía mucho que ver con lo que decíamos del estoicismo, que lejos de una resignación puede implicar conectar con lo que tú estás, con lo que tú eres, de verdad. Iba a decir llamado a ser, pero no me gusta, porque eso tiene unas connotaciones. No, con lo que tú eres, de verdad. Descubrirte, eso te puede llevar a romper, a no ser resignarte para nada ante lo que la sociedad ha construido en torno a lo que tú eres y a lo que deben ser las cosas, ¿no? Esto también me recuerda a Rousseau, que hablaba de que el origen de todos los males no está en la naturaleza humana. Es que el ejemplo que has puesto es muy rousseauiano, sino que está en una sociedad, en una cultura que construye artificialmente deseos, necesidades, egos, que es el origen de la desigualdad de los seres humanos, ¿no? Rousseau también es muy interesante de leer. Pues nada, en otro programa te invitamos para hablar de Rousseau. Entonces, ya para ir cerrando, Raúl, ¿cómo enfocarías? Imagínate que llegamos a este periodo que revienta ya, o sea, nuestro sistema colapsa, que mi opinión personal es que queda muy poco para que colapse, no sé qué pensarás tú, en este proceso de Kali Yuga. ¿Cómo lo afrontarías tú? Imagínate que llega, ¿vale? Esto es también como para inspirar a los oyentes. Llegamos a este colapso del sistema. Que ya, vamos, hablábamos al principio del programa del naufragio de un barco y de perder las posesiones. Aquí, digamos que se perdería todo el sistema sobre el que construimos nuestra existencia en el mundo material, por decirlo de alguna forma. O sea, imaginaos, pues vienen guerras, hay escasez de alimentos, se hunde la economía. El día de hoy que estamos grabando este programa están los agricultores ahí bloqueando las carreteras con los tractores porque el campo no lo están cuidando, lo están destrozando. Imaginaos, de repente no se cultiva, llega el hambre. O sea, todo lo que el estado de bienestar se desmorona. Digamos que llega una especie de periodo caliyuguesco. ¿Cómo nos enfrentamos a eso estoicamente? Bueno, a ver, primero, no imaginemos que llega. Es que ya está. Sí. O sea, no hay más que ver la sequía, ¿no? Que estamos ya viviendo en España ahora mismo, ¿no? El calor que hace en febrero, en enero, que parece mayo, a veces, algún día. Entonces, no es que vaya a llegar, es que ya está. Entonces, ¿cómo afrontar esto? Mira, yo qué sé. Lo único que se me ocurre decir es que la manera estoica de afrontarlo esto es sin miedo. Bueno, que afrontar algo implica no tener miedo. Y no tener miedo al miedo, que a veces uno puede tener miedo y decir, no, pues si tienes miedo y lo vives. Entonces también, no tener miedo al miedo. A mí me ayuda mucho el concepto de Heidegger. Soy filósofo, es que me río porque me siento pedante. Pero el concepto de Heidegger de ser para la muerte, ¿no? ¿Qué dice Heidegger? Dice que el ser humano es un ser para la muerte y solo vive auténticamente quien acepta esta condición de mortal, ¿no? Entonces, en última instancia, pues sí, que el mundo se va a la porra y que todo se desmorona, pero a veces somos seres mortales. O sea, al final todos son metáforas del hecho existencial básico de la muerte, ¿no? El que tú pierdas tus posesiones es una metáfora, el que tú sufras por eso es una metáfora de que muere algo de ti, de que muere tu identidad de como persona comerciante poseedora de cosas,
perder una relación de pareja es también una muerte en cierta medida de ti y a lo que estamos temiendo constantemente es a la muerte. Entonces, es que al final vamos a morir, por lo tanto, lo único que nos queda es afrontar con valentía lo que sea que suceda, porque no hay esa inevitabilidad de la muerte, pues yo creo que nos lleva al final al desapego un poco de las circunstancias, que es que al final, vamos a ver, lo voy a resumir en una idea. Tenemos miedo a perder cosas, ¿no? Relaciones, pues yo qué sé, trabajos, estabilidad, pero si tenemos miedo a perder cosas, yo creo que eso se debe única y exclusivamente a porque sabemos que en el fondo nunca las hemos tenido. Si las tuviésemos, ¿no? Pues no tendríamos miedo a perder algo que tenemos. Entonces, en el fondo no tenemos nada, ¿no? Y esta idea del ser para la muerte de Heidegger nos recuerda que no tenemos nada. Entonces, por lo tanto, afrontarlo sin miedo, ¿no? Afrontarlo, vivirlo. Es que dicotomizamos, ¿no? Quiero esto y no lo otro, pero la existencia es un pack, ¿no? Y viene con todo. Entonces, tú no estás aquí para vivir unas cosas y otras no. Estás para experimentarlo todo. Entonces, pues yo qué sé, pues a vivirlo. Qué interesante, Raúl. Ahí como cierre. ¿Quieres añadir algo más? Y si no, ya vamos despidiendo. Me ha parecido interesantísimo. Pues si te parece interesante, lo dejamos aquí, porque yo digo, vaya, me he soltado. No, te agradezco mucho porque que hayas al final accedido porque te lié. Y claro, tú eres un profesor que está más en las aulas y de exponerse así a una cámara, no estabas tan acostumbrado, pero lo has hecho genial. Pues O mira, sea, ahora que hablas de las aulas, es muy importante el estoicismo para poder aguantar ahí lo que hay que vivir, la intensidad de las situaciones. Bueno, otro día, si quieres, hablamos del sistema educativo, que supongo que es lo que te ha llevado a esa necesidad de ser estoico en las aulas, porque sí, también al sí, final forma parte, otro engranaje de este Kali Yuga que vivimos. es una escuela de estoicismo, la escuela, totalmente, vamos, totalmente. Ay, pues muchísimo ánimo, Raúl, y a enfocar la vida con estoicismo, nunca mejor dicho, que es el tema que nos ha ocupado hoy. Así Pues que sí. nada, gracias por estar aquí, de verdad que ha sido un placer. ¿El qué? ¿O no? Que eso es otra cosa que quería decir. Que el estoicismo es una posible vía de las muchas que pueda haber y que yo creo que ahora nos vienen muchas corrientes a lo mejor porque estamos en esta época rara y que yo creo que al final la solución va a pasar por una especie de buscarnos nuestra propia vía cogiendo los resquicios y los restos de muchas otras. Perdona porque estabas cerrando y te he cortado. Nada, no te preocupes, pero también es muy interesante lo que has dicho, porque es verdad, es una época en la que uno tiene que encontrar el maestro interior de alguna forma, o sea, encontrar como su propia brújula, ¿no? Y su propia luz interior. Se puede inspirar en diversas corrientes, lo que hemos hablado antes, pues seguir temporalmente a un maestro o tener una inspiración o quizás eso, aprender de una corriente filosófica, pero al final vamos viendo que todos los caminos nos llevan al mismo punto y a ese autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento te das cuenta de que el camino te lo marcas tú y está en ti, ¿no? El volverse uno con esa brújula interior que nos lleve a volvernos uno con esa fuente de la que hablábamos antes. Que me parece muy, muy interesante, o sea, una clave muy interesante para enfocar este periodo raro en el que estamos viviendo. Pues sí. Pues muchas gracias a ti, Jezabel, por, yo qué sé, por pensar que tengo algo interesante que decir, básicamente. Yo espero haber dicho algo interesante. Y si no, pues claro que tienes algo todos tenemos algo interesante que decir. Y no seas tan modesto, Raúl, que eres un hombre muy, muy inteligente y muy interesante. Por eso te quería traer aquí. Te he sacado un poco de tu zona de confort también. Así que espero que haya sido una experiencia interesante para ti y que de este intercambio, de esta hora y pico que hemos compartido, se puedan inspirar y alimentar muchas personas, todas las personas que nos van a ver. Así que gracias a tu esfuerzo, todos aprendemos, que es de lo que se trata. Pues nada, pues muchas gracias y eso, que sirva de algo, ¿no? Claro que va a servir. Aquí plantamos una semilla y ya florecerá. Así que nada, gracias y si te ha gustado te invito otro día. Vale, bueno, a ver, venga, va. A salir de la zona de confort. Vale. Pues hasta la próxima, Raúl, y muchísimas gracias. Gracias, venga, chao. Chao. Bueno, y a vosotros espero que os haya parecido interesante. Esto ya veis, bueno, pobre en el lío en que le he metido, que era así su primera entrevista, pero lo ha hecho muy bien, ¿no? Y ha sido interesantísimo. Entonces, estos capítulos ya sabéis que son para abrir la mente, para plantearnos cuestiones, para seguir creciendo y sobre todo que nos quedemos con la idea final, que es en este proceso que estamos viviendo, que gane el amor, ¿no? Que gane la luz y que vivamos sin miedo y con valentía ante todo lo que nos venga.
Muchas gracias por estar aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo.